¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo interminable? Esa sensación de que por más que lo intentes, por más que ores, por más que te esfuerces, el pecado siempre encuentra una forma de regresar a tu corazón. Si alguna vez has levantado las manos al cielo y has dicho, Dios, ya no aguanto más caer, entonces este es el momento que puede cambiarlo todo para ti. Quiero que imagines por un instante, ¿y si el problema no fuera tu falta de fuerza de voluntad? Y si la cuestión nunca hubiera sido cuánto te esfuerzas, cuánto oras o cuántas promesas le haces a Dios. Y si te dijera que hay un camino hacia la verdadera libertad que muy pocos cristianos conocen, no porque sea un secreto, sino porque estamos tan acostumbrados a mirar en el lugar equivocado. La verdad que voy a compartir contigo hoy transformó por completo mi vida. Y no estoy hablando de una mejora temporal, estoy hablando de una revolución interior que cambia la manera en que ves el pecado, la santidad y sobre todo la forma en que ves a Dios. Sabes, la mayoría de los cristianos viven en una constante batalla interior. Por un lado, el profundo deseo de agradar a Dios, de vivir una vida que honre a Cristo. Por otro lado, la vergonzosa realidad de las caídas, las recaídas, esos momentos ocultos que nadie más ve. Y en medio de todo eso, una voz que susurra constantemente, nunca lo lograrás. Pero, ¿y si esa voz estuviera equivocada? ¿Y si el enemigo te estuviera engañando para que sigas luchando la batalla equivocada, de la manera equivocada, con las armas equivocadas? En la Biblia vemos que Jesús nunca trató el pecado como algo que debíamos combatir únicamente con determinación humana. Cuando Él se encontraba con personas atrapadas en ciclos de pecado, su enfoque era radicalmente diferente al que muchos de nosotros hemos aprendido en la iglesia. El apóstol Pablo, quien sin duda entendió lo que significa luchar contra el pecado, escribió algo profundamente revelador en Romanos 7. Describe esa angustiante realidad que muchos de nosotros conocemos. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y luego, en el momento más desesperado, lanza una pregunta que resuena en cada corazón sincero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta que Pablo encontró es exactamente la que voy a compartir contigo hoy. Una respuesta que no minimiza la seriedad del pecado, pero que tampoco te deja aplastado bajo el peso de la culpa. Una respuesta que no promete una vida sin luchas, pero que garantiza una nueva forma de enfrentarlas, sin estar solo, sin confiar únicamente en tu propia fuerza. Hoy quiero mostrarte cómo la verdadera santidad no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Cómo la transformación real no sucede cuando nos esforzamos por cambiar nuestro comportamiento, sino cuando permitimos que Dios cambie nuestro corazón. Cómo la victoria sobre el pecado no es el resultado de intentarlo más, sino de confiar más y antes de que pienses, ya he escuchado esto antes y no funcionó para mí. Quiero que sepas que no estoy hablando de conceptos vagos ni de promesas vacías. Te daré pasos prácticos, herramientas concretas y principios bíblicos que puedes aplicar hoy mismo y ver la diferencia de inmediato. Así que, si estás cansado de caer, cansado de prometer, cansado de intentarlo y fracasar, si estás listo para un enfoque completamente diferente que finalmente puede romper este ciclo, quédate conmigo hasta el final de este video. Lo que vas a aprender en los próximos minutos puede ser el comienzo de un camino de libertad que ni siquiera creías posible. Porque la verdad es esta: la santidad no es una meta imposible reservada para los súper espirituales. La santidad es el camino natural de quienes han descubierto el secreto de caminar con Dios de la manera en que Él siempre lo planeó. Y ese secreto puede ser tuyo hoy.
Cuando hablamos de vencer el pecado, lo primero que debemos entender es que hay una diferencia fundamental entre supresión y transformación. La mayoría de nosotros hemos intentado suprimir el pecado, contenerlo, controlarlo, mantenerlo bajo la superficie. Pero esto es como tratar de mantener una pelota bajo el agua. Puedes hacerlo por un tiempo, pero eventualmente tus brazos se cansan y la pelota vuelve a la superficie con aún más fuerza. La transformación, en cambio, es algo completamente diferente. No se trata de contener el pecado, sino de ser cambiado de tal manera que aquello que antes te atraía comience a perder su poder sobre ti. Se trata de la renovación de tu deseo, no solo de la restricción de tu comportamiento. Este es el primer principio que quiero que entiendas. La verdadera santidad es el fruto de una transformación interior, no de una imposición exterior. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribe algo profundamente revelador. Y todos nosotros que con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Fíjate bien, estamos siendo transformados, no nos estamos transformando a nosotros mismos. El cambio no proviene principalmente de nuestro esfuerzo, sino de nuestra cercanía con Dios. Es como el hierro que, al ser colocado en el fuego, comienza a asumir las propiedades del fuego. No porque el hierro se esfuerce en calentarse, sino porque permanece en el fuego. Esto nos lleva al segundo principio vital. La cercanía con Dios es más poderosa que la lucha contra el pecado. Muchos de nosotros pasamos tanto tiempo enfocados en lo que no debemos hacer que olvidamos lo que realmente deberíamos estar haciendo, buscar el rostro de Dios. Cuando David cayó en pecado con Betsabé, no pidió solo ser libre de ese pecado específico. Clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí». Él entendió que el problema no era solo el acto en sí, sino el estado de su corazón. Y la solución no era simplemente evitar ese pecado en particular, sino tener un corazón transformado que, naturalmente, se alejara del pecado y se volviera a Dios. Aquí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Él no solo nos muestra lo que es correcto, sino que nos capacita para vivir de acuerdo con esa verdad. Gálatas 5:16 dice: «Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Fíjate en el orden. Primero caminamos en el Espíritu y como consecuencia no satisfacemos los deseos de la carne. No es al revés. No es deja de pecar para poder caminar en el Espíritu. Es camina en el Espíritu y no cumplirás los deseos de la carne. Esto nos lleva al tercer principio. La libertad del pecado es un resultado de tu caminar con Dios, no un requisito previo para ello. Ahora pongámonos prácticos. ¿Cómo funciona esto en la vida diaria? ¿Cómo dejamos de simplemente luchar contra el pecado y comenzamos a experimentar esta transformación real? Primero, debemos reconocer que el campo de batalla más importante no es nuestro comportamiento, sino nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. El pecado siempre comienza con un pensamiento antes de convertirse en una acción. Por eso es crucial controlar el entorno que alimenta nuestra mente. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién estás pasando tiempo? Cada una de estas cosas está plantando semillas en tu mente, semillas que eventualmente darán fruto, ya sea para santidad o para pecado. Segundo, debemos entender el poder de meditar en la palabra de Dios.
No estoy hablando solo de una lectura bíblica casual, sino de permitir que la palabra de Dios habite ricamente en ti, meditar en ella día y noche. Cuando la verdad llena tu mente, las mentiras del enemigo tienen menos espacio para operar. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. No es coincidencia que la palabra y la santidad estén tan íntimamente ligadas. La palabra es como una luz que expone las áreas de oscuridad en nuestra vida y nos muestra el camino hacia la libertad. Tercero, debemos aprender a practicar la presencia de Dios. Esto significa desarrollar una conciencia constante de que Dios está contigo en cada momento. No como un juez esperando castigarte, sino como un padre amoroso que desea guiarte. José entendió esto cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Su respuesta no se basó solo en el miedo a las consecuencias, sino en la comprensión de que pecar sería traicionar la confianza de un Dios que estaba presente con él en ese mismo momento. Finalmente, debemos aprender el poder de la rendición. La rendición no es derrota, es reconocer que no podemos ganar esta batalla por nosotros mismos y permitir que el poder de Dios actúe a través de nuestra debilidad. Pablo lo entendió cuando escuchó de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estamos llegando al final de esta jornada y quiero que entiendas algo fundamental. La santidad no es una prisión de la que intentas escapar ocasionalmente. La santidad es la verdadera libertad que tu corazón siempre ha anhelado. John Piper dijo una vez: el pecado promete placer, pero entrega dolor. Dios promete gozo y lo cumple a la perfección. Cuando finalmente comprendemos esto, cuando vemos el pecado no como un placer prohibido, sino como un veneno disfrazado, y la santidad no como una restricción pesada, sino como el camino hacia la vida abundante, algo radical sucede dentro de nosotros. Comenzamos a desear la santidad no porque estamos obligados, sino porque vemos su belleza. Empezamos a resistir el pecado no solo porque tememos sus consecuencias, sino porque reconocemos su engaño. Y lo más importante, empezamos a buscar a Dios no como una forma de evitar el infierno, sino como el tesoro supremo que nuestro corazón siempre ha buscado. Esta es la transformación que lo cambia todo y está disponible para ti hoy. Si estás luchando contra un pecado persistente, si estás atrapado en un ciclo de caída y arrepentimiento, quiero que sepas que hay esperanza. No una esperanza frágil basada en tu capacidad de intentarlo con más fuerza, sino una esperanza inquebrantable basada en el poder de Dios para transformarte desde adentro hacia afuera. El viaje comienza con un simple reconocimiento: Señor, no puedo hacer esto solo. Necesito tu transformación, no solo mi determinación. No quiero solo reprimir el pecado, quiero ser verdaderamente libre. Este es un llamado a una nueva forma de vivir. Una vida donde la santidad no es una carga, sino una respuesta natural al amor de Dios. Una vida donde el pecado pierde su poder, no porque luchas más fuerte, sino porque has encontrado un placer mayor en Dios. La elección es tuya ahora. Puedes seguir intentando vencer el pecado de la misma manera que lo has intentado hasta ahora, confiando en tu fuerza, en tu determinación, en tus promesas. O puedes elegir un camino diferente, el camino de la rendición, de la transformación, del poder del Espíritu Santo obrando en ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si estás listo para un enfoque completamente diferente en tu lucha contra el pecado, quiero invitarte a dar el primer paso hoy mismo. Primero, toma un tiempo hoy, no mañana, no cuando sea conveniente, sino hoy, para ponerte en la presencia de Dios.
no para pedir algo, no para recitar una lista de pecados, sino simplemente para estar con Él, para permitir que su presencia comience a hacer el trabajo de transformación que ningún esfuerzo humano jamás podría lograr. Segundo, comienza a renovar tu mente diariamente con la palabra de Dios. Escoge un versículo, un pasaje, medítalo, deja que penetre profundamente en tu corazón. No lo leas solo para cumplir una obligación, sino para encontrar vida. Y por último, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. La próxima semana compartiré un método práctico y transformador de oración que ha ayudado a miles de cristianos a encontrar libertad de vicios y pecados persistentes. Es una herramienta que quiero poner en tus manos para que puedas experimentar la verdadera transformación que viene de Dios. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: elijo la transformación hoy. Tu declaración no es solo para que otros la vean, sino que es un compromiso tuyo con Dios y contigo mismo, un punto de partida para una nueva jornada. Y si conoces a alguien que está luchando, alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza y transformación, comparte este video. Nunca sabes cómo Dios puede usarlo para cambiar una vida. Recuerda, la santidad no se trata de esforzarse más, sino de rendirse más completamente a la obra de Dios en ti. La victoria sobre el pecado no viene de tu fuerza, sino de tu debilidad, rendida en las manos de un Dios todopoderoso. Esta es la verdad que libera, esta es la verdad que transforma, y esta verdad puede ser tuya hoy. Hasta el próximo video, donde continuaremos esta jornada juntos, descubriendo no solo cómo vivir libres del pecado, sino cómo experimentar la plenitud de la vida que Dios siempre planeó para nosotros.